Espero que tengan un gran día. Vamos a realizar hoy día la clase de máquinas térmicas, en el cual nos vamos a especificar en lo que es máquina, o sea, ciclo de Carnot. Bueno, ¿qué es una máquina térmica? La máquina térmica es un dispositivo o una máquina que es capaz de convertir energía en forma de calor en trabajo, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos lograr a través de un proceso cíclico. Nosotros dentro de una máquina térmica tenemos 4 dispositivos, 4 elementos que son claves. Está la fuente es donde nosotros ingresamos el calor a la máquina. Está el sumidero, también se llaman depósitos, también se llaman reservorios, que es el depósito donde se recibe el calor desde el sistema. Tenemos la fuente también, que opera a temperatura alta, y el sumidero o depósito reservorio, que va a operar a temperatura baja. Nosotros tenemos 2 temperaturas, la alta y la baja. Obviamente que la alta es más grande que la temperatura baja, y el T sub H, ¿cierto? En inglés hay, y el low, que es la temperatura baja. Si ustedes se fijan, no sé si ven el cursor, aquí a la derecha, yo he hecho un dibujito donde vemos entonces que la fuente o el depósito caliente es alimentado con UH, ¿ya? Y el sumidero es alimentado con UL. Y tenemos el sistema está constituido por la máquina térmica, y la máquina térmica nosotros la vamos a simbolizar con MT. No sé si aquí en la grabación se ven ustedes también, Roberto, porque si no sería bueno que quedara solamente la presentación. Está solo la presentación. ¿Y usted? Ok, pues yo veo a Benjamín. Bueno, ¿cómo funciona? Acá la máquina térmica va a recibir calor desde la fuente, que recordemos que era la fuente que se encontraba a T sub H, a alta temperatura. Hay un fluido de trabajo. Nosotros el fluido de trabajo siempre lo vamos a considerar como que fuera un gas ideal, ¿okay? Al considerarlo nosotros como un gas ideal, vamos a poder aplicar las ecuaciones de gas ideal como lo vamos a ver luego, porque además de la clase, al final vamos a ver un ejemplo, ¿okay? Bueno, este fluido de trabajo va a absorber el calor, el cual lo va a convertir en trabajo neto. Recordemos que el calor nosotros lo simbolizamos con la letra Q. Si ponemos Q sub H, va a ser el calor, ¿cierto? Caliente, como es el que está a alta temperatura, y el Q sub L va a ser el calor de baja temperatura. El T sub H, temperatura caliente, el T sub L, temperatura baja, y el W corresponde al trabajo. Si nosotros utilizamos letras minúsculas para el W y O para el calor, el Q, significa que estamos trabajando con propiedades específicas, es decir, están en kilojoule partido por kilogramo o en BTU partido por libra, dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando. Si está solamente en kilojoule o en BTU, significa que está como propiedades totales. ¿Okay? Bueno, estas máquinas van a operar de manera cíclica. ¿Qué significa cíclico? Significa que el estado inicial es igual al estado final. O sea, va a sufrir una serie de procesos llegando desde el estado inicial al estado final. Y el fluido de trabajo puede ser agua, puede ser gases ideales, gases desviados de la idealidad, pero insisto, para efectos del curso, nosotros solamente vamos a considerar gases ideales. Lo que significa, eso anótenlo bien, que ustedes no pueden utilizar las tablas de vapor, porque las tablas de vapor solamente se utilizan cuando el fluido es agua, ¿ok? En este caso no es agua. Por eso cuando alguien me preguntó, ¿es necesaria la tabla de vapor? Le dije que no, ¿ya? Bueno, acá ustedes pueden ver el esquema de una máquina térmica, ¿ya? Tenemos acá al medio, ven el cursor, ¿verdad? De acá al medio tenemos la máquina térmica. Esta máquina térmica es alimentada por una fuente de alta temperatura, la cual entra, ¿cierto?, con un calor Q sub H. El Q sub H siempre es positivo, ¿ya? Luego entra un calor Q sub H y va a salir un calor más frío, el Q sub L, ¿ya? Este calor Q sub L siempre es negativo, por lo que a veces en algunas ecuaciones nosotros le ponemos un valor absoluto, porque cuando hacemos los balances de energía ya está inserto el signo negativo.
en algunos casos. ¿Ya? Y acá tenemos que sale un trabajo, porque recordemos cuál era el objetivo de la máquina térmica, que era producir trabajo a partir del ingreso de calor. Entonces va a generar este trabajo. ¿Entendido? El objetivo de las máquinas es producir trabajo, sin embargo es imposible construir una máquina, por ejemplo, que utilice el calor QSUH y sea capaz de transformarlo en un 100% de trabajo. O sea, no podría ser que esto no existiera, esta parte de abajo, que entre QSUH y salvaturo trabajo. O sea, sería espectacular. ¿Ya? Sería espectacular, pero eso no existe. Entonces hay una pérdida de calor QSUL que se va a este sumidero o bien depósito de baja temperatura, ¿okay? O reservorio de baja temperatura. Así se les podría salir a ustedes en las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que las máquinas térmicas, también conocidas como motores térmicos, aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo mecánico, pero pierden una cantidad de calor que es llevada a un sumidero. Es decir, el QSUH nunca puede ser igual al trabajo total. Siempre va a ser el QSUH, ¿cierto? El QSUH va a ser igual al trabajo total más un calor Q sub L. Q sub L no puede ser cero. Desde la fuente se transfiere entonces energía como calor a la máquina. No puede transferirse desde la máquina íntegramente solo trabajo y una parte de la energía debe ser transferida entonces como calor al sumidero. Eso es lo que hemos aprendido en estos 2 o 3 minutos de clase. Profe, ¿este trabajo es el trabajo neto o distinto al trabajo total? Es el trabajo neto. Neto. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, porque te entra, sale trabajo. Entonces, al hacer el balance de energía, como lo vamos a ver luego, entra QSUH y eso va a ser igual a W más QSUL. ¿Ya? Bien. La fuente y el sumidero les puse ahí también, que se conocen como reservorios, reservas térmicas, también focos. Pero yo si te pongo un foco, ¿cómo tú vas a saber si es de temperatura baja o temperatura alta? Porque te lo tengo que decir, el foco de baja temperatura o el foco de alta temperatura. Y si no te lo digo, te lo doy disfrazado. Te digo, el foco A tiene una temperatura de 500 grados Celsius y el foco B tiene una temperatura de 200. Entonces, como el de la temperatura B es menor que el de la temperatura A, entonces tú sabes que el foco A corresponde al foco de alta temperatura y el otro al de baja temperatura. ¿Ok? Bueno, el sumidero recibe energía de las máquinas también a través de calor, y aquí el calor lo designamos, insisto, como QSUL o QSUL mayúscula, dependiendo de las unidades. Si es Q minúscula es porque está en kilojoule partido por kilogramos o BTU partido por libras. Y si es QSUL mayúscula, significa que es propiedad total, es decir, está en kilojoule o en BTU. Y la temperatura también sería, en este caso del sumidero, debiera ser TSUL para el caso de una máquina de calor. Ahí les puse, por si alguien no lo anotó, qué es lo que significa H y L. ¿Ya? H, temperatura alta o calor, ¿cierto? Dice que esta reunión tiene minutos ilimitados. ¿Okay? Y el L que representa a la propiedad, ¿cierto?, a baja temperatura. Bien, ejemplo de una máquina térmica, esto me imagino que todos los conocen. ¿Ya? ¿Quién es este? ¿Quién recuerda? Este es el ciclo de Rankine. Tenemos la caldera, la turbina, un ciclo muy simple de Rankine. ¿Ya? Y eso ya es un ejemplo de una máquina térmica. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto era generar trabajo a través de la turbina, ¿se acuerdan? Bueno, lo deben recordar por el proyecto. La turbina es una máquina de fluido a través de la cual pasa un fluido en forma continua y entrega su energía cinética, ¿cierto? Como con rodetes o árboles. Bueno, acá están los objetivos, ¿cierto?, de cada uno de los dispositivos, que eso ustedes ya lo manejan, pero igual lo dejé escrito para que ustedes lo puedan revisar, que la bomba convierte el trabajo en energía de flujo, para líquidos se utilizan bombas, para gases se utilizan compresores. La caldera es intercambiador de calor y transforma el líquido en vapor. La turbina transforma la energía del fluido en trabajo. Recordemos que la turbina trabaja con vapores, vapor sobrecalentado, y el condensador también es un intercambiador de calor igual que la caldera, pero transforma el vapor en líquido, se condensa. Recuerden que a la caldera, de acuerdo a nuestra convención de signos, ingresa calor
positivo, Q sub V, y al condensador sale el Q sub C, que es un valor negativo. Acá, recordemos nosotros, ¿cierto?, que el trabajo de neto era el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ciclo de Rankine? Donde el trabajo de la turbina era positivo y el trabajo de la bomba era negativo. A veces, para que ustedes no se equivoquen, yo les digo, corresponde al trabajo de la turbina menos el valor absoluto del trabajo de la bomba. Es solo un recordatorio. Bueno, aplicando la primera ley, recordemos que la energía no se crea ni se destruye. La energía de entrada es igual a la energía de salida. Nosotros hacemos un balance de energía. Entonces, todo el trabajo que entra más el calor que entra es el trabajo de salida más el calor de salida. Considerando, ¿cierto?, que acá la variación de energía es especial. Bueno, hasta ahí no hemos visto casi nada nuevo. Tenemos ahora, antes habíamos visto la primera ley, ahora estamos viendo nosotros la segunda ley de la termodinámica, la cual se creó debido a la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido, ¿cierto?, para una determinada cantidad de calor ingresado a la máquina. ¿Cuáles son los enunciados? Hay dos enunciados o violaciones a la ley, ¿cierto?, que son el enunciado de Kelvin-Planck y el enunciado de Clausius. Son muy básicos. El enunciado de Clausius dice que es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea transferir calor desde un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Es obvio. O sea, si yo hoy día tengo, por ejemplo, pongámonos extremista, y pongamos un hielo y lo ponemos en una máquina, ¿cierto?, es imposible que eso se convierta en algo más caliente, en un cuerpo, en una taza de té caliente, ahora que estamos tempranito, ¿ya? Para ello siempre es necesario, si yo hiciera esto, que ingresara un trabajo. No puede entrar un calor frío y salir un calor caliente. Es obvio, ¿no? Principio de obviedad. Entonces, esa es una de las violaciones a la ley, que es el enunciado de Clausius. Jamás Q sub H va a ser igual a Q sub L. ¿Entendido? El enunciado de Clausius relaciona, ¿cierto?, a un refrigerador o a una bomba de calor, estableciendo que es imposible construirlos, ¿cierto?, y que se transforme la energía desde un cuerpo más, se transporte la energía desde un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente sin ingresar trabajo. Entonces, aquí sí, esta máquina térmica es factible. Fíjate, entra el cuerpo más frío, la temperatura del cuerpo más frío, pero también entra trabajo. Si yo junto mi mano y tengo una mano fría y la otra está caliente, y las junto nomás, no va a pasar, ¿cierto? No se va a transferir el calor de la mano más fría a la más caliente y calentarlo. O sea, imposible. Lo que tendríamos que hacer es efectuar un trabajo, por ejemplo, frotar las manos. Y si yo froto las manos, puedo hacer eso que quiero. ¿Entendido? Entonces, en este caso, si yo hiciera un balance energético, sería todo lo que entra. ¿Quién está ingresando? El trabajo más Q sub L. Es igual a lo que sale. ¿Qué está saliendo? Q sub H. ¿Entendido? Es re fácil. Lo que es la entrada es igual a la salida. Es lo único que tienen que hacer. Y tener claro, o sea, esto es como muy obvio, que no puede entrar Q sub L y salir Q sub H. Para eso necesito un trabajo. Y es frotar las manitas. ¿Ya? El enunciado de Kelvin-Planck dice, es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente, acuérdense que estas máquinas térmicas operan de manera cíclica, y cuyo único efecto sea la generación de trabajo y la transferencia de calor desde un único cuerpo. O sea, dice, oye, ¿cómo voy a entrar Q sub H y se me va a generar todo el trabajo? O sea, sería espectacular, sería 100% eficiente, y esa cosa no existe. Siempre hay una pérdida de calor, es decir, ingresa QH, sale trabajo, pero también sale Q sub L. ¿Ok? Entonces, acá les hice un ejemplo. Por ejemplo, es imposible este escenario de acuerdo al enunciado de Kelvin-Planck, que entre, ¿cierto?, el calor y que salga todo en trabajo. ¿Ok? Entra acá por abajo, sale todo el trabajo. No se puede entonces transformar todo el calor en trabajo. Ninguna máquina térmica puede tener, ¿cierto?, una eficiencia del 100%.
El enunciado de Kelvin lo puedes visualizar en esta figura, en la misma que te puse delante, pero es para que ustedes vayan entendiendo que esta máquina no puede entrar Q sub H y salir solamente trabajo. ¿Ya? Entonces, esto sí que es posible. Fíjate, por arriba, por la fuente de alta temperatura, T sub H va a ingresar Q sub H. Esta es la máquina de calor. En esta máquina de calor puedo tener agua, puedo tener un gas, el gas puede ser ideal o puede ser real. Para efectos de este curso, vamos a considerar que dentro de esta máquina tenemos un gas ideal y se te va a generar trabajo y Q sub L. Si tú haces un balance de energía, todo lo que entra es igual a lo que sale, te queda Q sub H es igual a Q sub L más trabajo, lo cual se convierte en esto que tienes acá. Si tú despejas, el trabajo es igual a Q sub H menos QL. ¿Ok? Entonces, en un trabajo cíclico, la máquina térmica absorbe el calor Q sub H desde la fuente térmica T sub H, realiza un trabajo y el calor excedente Q sub L lo envía al reservorio de menor temperatura. ¿Ya? Reservorio es un recipiente. ¿Cuáles son los tipos de máquinas térmicas? En realidad están las máquinas de calor. Todas son máquinas térmicas. Cuando ustedes me dicen, profe, ¿entra ciclo de Carnot o solamente máquina térmica? No, todas son máquinas térmicas, las bombas de calor, el refrigerador y las máquinas de calor. La única diferencia es que tienen objetivos distintos. Las tres tienen objetivos distintos, pero las tres corresponden a máquinas térmicas. ¿Ya? Si bien es cierto, voy a dar una pincelada de lo que son las bombas de calor y el refrigerador, pero por el tiempo, cierto, que nosotros tenemos para efectos de evaluación, solamente se va a evaluar las máquinas de calor, específicamente la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, como voy a decir luego, es una máquina ideal. ¿Ya? Bien, aquí tienen ustedes los tres tipos de máquina. Tenemos la máquina de calor. La máquina de calor, aquí abajo yo les puse los objetivos. Producir trabajo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la máquina de calor. Acá tengo una flecha mala. Esta flecha, como esta es la máquina de calor, la flecha va hacia afuera. ¿Ya? Cuidado con esta flecha. Esta flecha, ¿me ven el cursor o no? Sí. ¿Ya? Esa flecha está al revés, porque el producir trabajo, la flecha va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, entra calor a través de esta fuente T sub H, sale calor T sub L a un calor Q sub L y se genera trabajo. Esta flecha va hacia afuera. ¿Ok? El objetivo, como es producir trabajo, cuando yo defina la eficiencia, tiene que ver con cuánto trabajo logré yo producir con respecto a lo que ingresó. Entonces la eficiencia va a ser el trabajo neto dividido por el Q sub H. Ya les voy a explicar bien esta ecuación. Voy a seguir con las otras máquinas. Acá tenemos un refrigerador. Si ustedes se fijan, la estructura del refrigerador y la bomba de calor son iguales. ¿Se dan cuenta? Son iguales. En las dos está entrando Q sub L desde el reservorio frío, sale a un reservorio más caliente o foco caliente, el Q sub H, pero yo, como Q sub L, no puede ser igual a Q sub H y tampoco puedo ingresar Q sub L y salir puro Q sub H, tengo que ingresar un trabajo por la ley que les explicaba delante. Entonces, ambas estructuras son iguales. Si se fijan, refrigerador y bomba de calor. ¿En qué difieren? Difieren en el objetivo. En el caso del refrigerador, el objetivo es extraer energía desde un cuerpo, mientras que en el caso de la bomba de calor es suministrar energía a un cuerpo. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, aquí yo no puedo hablar de eficiencia, no se puede hablar de eficiencia cuando la máquina es alimentada con un reservorio más frío y se llama de coeficiente of performance. Eso significa coeficiente de diseño o coeficiente de ejecución, que viene siendo la eficiencia del refrigerador y de la bomba de calor. ¿Quiénes van? Si ustedes se fijan, aquí el objetivo es producir trabajo, aquí arriba va trabajo, aquí es extraer energía desde un cuerpo, o sea, es extraer energía Q sub L, por lo tanto acá arriba va Q sub L, y aquí es suministrar energía a un cuerpo, es decir, Q sub H va arriba Q sub H, o sea, en el numerador va el objetivo, ¿entendido?
el objetivo de la máquina. Abajo, en el denominador, va quién está alimentando. Aquí el que alimenta es Q sub H. Aquí, para que se genere el Q sub L, ¿cierto? Como es extraer la energía, tiene que ver con el trabajo neto que ingreso, es el que está ingresando, y en el caso de la bomba de calor también es dividido por el trabajo neto. Fíjense que en estas tres ecuaciones, aquí en el caso del refrigerador, yo puse una barrita en el Q sub L. Es solamente para que ustedes no se equivoquen, porque como fue hecho con esta, las eficiencias son valores positivos, ¿ya? Entonces, como el Q sub L es negativo, le puse la barrita para que ustedes no se equivoquen, ¿ok? Si ustedes hacen un balance de energía, me voy a enfocar en la máquina de calor, se hace exactamente lo mismo para el refrigerador y la bomba de calor. Si ustedes hacen un balance energético, el Q sub H más el trabajo es el Q sub L. Por lo tanto, el trabajo neto, ¿cierto?, va a ser Q sub H menos Q sub L, si ustedes lo despejan. Y eso es lo que va acá arriba, Q sub H menos Q sub L. Para que no se equivoquen en los cálculos, yo lo puse con valor absoluto. Y eso es dividido por Q sub H. Q sub H dividido por Q sub H es 1. Ahí está 1. Menos Q sub L dividido por Q sub H. ¿Ven? Otra cosa importante que no la puse acá es que la relación, y ustedes escríbenla, entre Q sub L y Q sub H, con el Q sub L obviamente en valor absoluto, es igual a T sub L dividido por T sub H, a la razón de temperatura. Para que ocurra eso, siempre, por favor, siempre que ustedes tienen una división de temperatura, debe ser en la escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. Es diferente si ustedes escriben 25 grados Celsius dividido por 20 grados Celsius, que si ustedes escriben 298 dividido por 293. El valor es distinto. Siempre que ustedes hacen una división de temperaturas, debe ser en la escala absoluta, es decir, en Kelvin, entonces, o en Rankine. ¿Ok? Entonces, esta ecuación también es igual a 1 menos TL dividido por T sub H, lo cual lo apliqué aquí en el refrigerador y en la bomba de calor. ¿Ok? Bueno, nos vamos a enfocar entonces en lo que entra en la prueba. Esto también entra en la prueba, pero era importante que ustedes tuvieran esos conceptos también para las materias que vayan a ver en su malla curricular. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que el objetivo de la máquina de calor es producir trabajo. Y yo debo realizar un balance energético, es decir, igualar las corrientes que ingresan con las corrientes que salen del sistema. Ingresa QH, ¿cierto? Y sale W más QL. Ese W, como alguien me preguntaba recién, corresponde al trabajo neto. Y acá arriba ustedes tienen el esquema de la máquina de calor. Entonces, Q sub H es igual a trabajo más Q sub L, y como este Q sub L, ¿cierto?, es ya un valor negativo, para que ustedes no tengan problemas, si yo despejo de acá, el trabajo va a ser Q sub H menos Q sub L, pero ya en esa relación del balance energético me aparece el signo negativo del calor. Por lo tanto, tienen que poner que trabajo es Q sub H menos valor absoluto del Q sub L. ¿Ya? Bien. Convención de signo, lo mismo que les dije, se los explico acá. Si el calor ingresa al sistema, lo consideras positivo, y si sale, debes anteponer el signo negativo. ¿Okay? Bueno, ahí les explico lo mismo de recién, que en el balance ya consideramos el signo negativo. ¿Ya? Bien, acá tienen un resumen, entonces, de lo que es la eficiencia para el ciclo de Carnot. Son estas las ecuaciones que ustedes van a utilizar en la prueba, ¿ya? Además a esto, por favor, recuerden de agregar que es igual a 1 menos TL sobre T sub H. En el fondo, esta ecuación les sirve también para que ustedes verifiquen si han resuelto bien su ejercicio. Es decir, pueden calcular la eficiencia con el trabajo neto dividido por Q sub H. Lo pueden hacer con la diferencia de los calores, o bien lo pueden hacer con 1 menos la relación de los calores, o bien lo pueden hacer como 1 menos TL sobre T sub H. Sí, recordando, por favor, que el T sub L sobre T sub H tienen que ir en valor absoluto, no se vayan a olvidar de eso.
Recuerden también que pueden empezar esta ecuación en términos de los valores específicos. O sea, lo pueden empezar con letras mayúsculas o con letras minúsculas. ¿Okay? La temperatura, insisto, no vayan a decir, no, es que acá como es letra minúscula, va en grados Celsius, grados Fahrenheit. Nunca, jamás. Eso es un error garrafal. Debería ser 1 menos TL sobre T sub H, donde las temperaturas están en Kelvin o en Rangel. Siempre lo destaco mucho porque es uno de los errores que cometen los estudiantes. Para valores más altos de la eficiencia térmica se ocupa menos... Dime, por favor. ¿Qué dijo? O sea, ¿puede repetir lo último que dijo? Que uno de los errores que cometen los estudiantes muy común es que utilizan la relación de temperaturas en escala relativa, es decir, en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Nunca, jamás. Siempre que tú tengas T dividido por otro T, eso es en Kelvin o en Rangel. ¿Ya? Ya, Macarena, ¿cierto? Ya. Entonces, para valores más altos de la eficiencia térmica se ocupa menor cantidad de combustible, lo cual permite reducir costos y contaminación. ¿Ya? Hay una máquina ideal que es la máquina de Carnot, que es la que nosotros vamos a ver. Y esta máquina ideal utiliza procesos reversibles para lograr el ciclo y también se conoce como máquina reversible. Si yo te digo máquina ideal, máquina de Carnot o máquina reversible, me estoy refiriendo a una máquina de Carnot. ¿Ya? La máquina de Carnot es la máquina de calor que opera con la mayor eficiencia entre el reservorio, uno de alta y otro de baja temperatura. Esto es muy importante. Si yo tengo una temperatura de 200 grados Celsius y una temperatura de 500 grados Celsius, cualquier máquina que opere bajo esas temperaturas, la que tenga mayor eficiencia va a ser la del ciclo de Carnot. No existe otra con mayor eficiencia. La máquina de Carnot es muy útil, dado que su eficiencia es la máxima posible, ¿cierto? Ahí se los puse nuevo para cualquier máquina real que opere bajo dos reservorios a las mismas temperaturas. Y no depende del fluido de trabajo, solo depende de los valores de las temperaturas. Por ejemplo, si la Macarena tiene, por ejemplo, una máquina que está trabajando con agua y trabaja entre 30 y 100 grados Celsius, y yo tengo una con aire, ¿cierto? Pero es una máquina de Carnot, entre las mismas temperaturas y con aire. Entonces, yo voy a decir, no, ¿sabes qué? La mía es la que tiene mejor eficiencia porque la mía es de Carnot, la tuya no. La tuya es una máquina real, ¿ya? El ciclo de Carnot asume que hay dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Ya lo vamos a ver en una figura para que les quede más claro. Entonces, un ciclo de Carnot en realidad tiene 4 estados y tiene 2 procesos, como lo vamos a ver luego. Un proceso a alta temperatura, que es a T sub H, y un proceso a baja temperatura que tiene que ver con el T sub L, con el reservorio de baja temperatura. ¿Okay? La máquina de Carnot se asocia, ¿cierto?, a un ciclo de Carnot y la sustancia de trabajo la vamos a considerar como un gas ideal y se compone de 4 procesos reversibles. 2 de esos procesos, como lo vamos a ver, son adiabáticos. ¿Qué significa adiabático? Significa que no hay transferencia de calor. El calor vale 0 para esos 2 procesos. Recuerden que tienen 4 procesos. Y los otros 2 son isotérmicos. En el de alta temperatura ingresa Q sub H, ese Q sub H siempre es positivo, y en el de baja temperatura está el que cede calor, que es el Q sub L, el calor de baja temperatura, y ese Q sub L es negativo. ¿Ya? Bien, acá tienen ustedes los ciclos, caldera, ¿cierto? El condensador, la bomba, el fluido 1-2, del 1 hasta 2. Recuerden que estos numeritos son solamente referenciales. Yo podría decirte en la prueba el proceso de compresión isotérmica y yo estaría acá en el condensador, ¿ya? Y ahí, si yo te dijera el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 1, el estado 1 estaría acá. ¿Ven el cursor o no? Aquí abajito. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Siempre el ciclo de Carnot nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a la dirección, ¿cierto?, del reloj. ¿Ok? En el 1-2, que es acá arriba donde está la caldera, el fluido se calienta reversible e isotérmicamente en una caldera. Y aquí hay una expansión isotérmica.
siempre que hay una expansión, si yo suelto las manos, aumenta el volumen, pero disminuye la presión. En un proceso de expansión, aumenta el volumen y disminuye la presión. Después, en el 2-3, donde tengo la turbina, hay una expansión isoentrópica. Isoentrópica es que hay igual entropía en una turbina. Y hay una expansión adiabática reversible, es decir, en la turbina no hay una pérdida de calor, y al ser una expansión, de nuevo, tengo las manos cerradas, las abro, al abrir aumenta el volumen, pero la presión disminuye, ¿ya? Después, en el 3-4, que es donde está el condensador, aquí ya se va, ¿cierto?, el calor al sumidero o foco frío. Acá se condensa de manera reversible e isotérmicamente. Todos los procesos son reversibles. Isotérmico significa temperatura constante en el condensador, y acá hay una compresión isotérmica. ¿Qué significa compresión? La tenía las manos abiertas, ahora las cierro. Al cerrar las manos, disminuye el volumen, y si las sigo apretando, va a aumentar la presión. Siempre que hay compresión, disminuye el volumen y aumenta la presión. Pero esa compresión es isotérmica además, es decir, que la temperatura de inicio es igual a la temperatura de salida. ¿Ya? Después, en el 4-1, que es donde está la bomba, se condensa isoentrópicamente también a través de un compresor. Este debería ser un compresor hasta llegar a su estado inicial, y hay una compresión adiabática, es decir, de nuevo, disminuye la presión, disminuye el volumen y aumenta la presión. ¿Ya? Acá hago hincapié en lo que les decía delante. El 1, 2, 3, 4 no tiene por qué ser el que entra a la caldera. Yo te podría decir, por ejemplo, que el proceso 1-2 ocurre en el proceso de compresión adiabática. Si en el proceso de compresión adiabática, yo sé que acá, donde está el compresor, puse bomba, donde está el compresor, está la compresión adiabática. Entonces el 1 sería el ingreso. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Otro ejemplo, la compresión isotérmica comienza en el estado 1. Si la compresión isotérmica comienza en el estado 1, la compresión isotérmica ocurre en el condensador. Por lo tanto, la entrada al condensador es el 1. 1, 2, 3, 4. Lo primero que tienen que hacer en la prueba es ubicar estos puntos, estos estados. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo represento esto yo en un diagrama PV, que es el que quiero que ustedes me hagan? Fíjense, en el diagrama de la derecha, yo tengo la representación gráfica de la presión versus el volumen del ciclo de Carnot. Primero tengo dos isotermas, la isoterma 1-2 y la isoterma 3-4. ¿Se fijan? En la isoterma 1-2, esa está a T sub H, a temperatura caliente. La isoterma 3-4 está a temperatura T sub L, la temperatura fría. ¿Okay? Siempre T sub L, recuerden, es menor que T sub H. ¿Okay? Esta expansión isotérmica significa del 1 hasta el 2, aumento el volumen. El volumen de 2 es mayor que el volumen de 1. Y la presión de 2, si tú te fijas en la ordenada, es menor que la presión de 1. ¿Viste? En la expansión siempre hay una disminución de presión y un aumento de volumen. En el 2-3 también hay una expansión. Y acá también hay un aumento de volumen 3 es mayor que el volumen 2, y hay una disminución de la presión 3 es menor que la presión 2. ¿Entendido? Acá es isotérmica, es decir, T1 es igual a T2, eso lo conoces. Acá hay una expansión adiabática, que sea expansión adiabática significa que el calor 2-3, ¿cierto?, vale 0. En el 3-4, tú ves, en este caso, ves la compresión isotérmica. En esta compresión isotérmica, ¿ya?, que corresponde, no tiene que ver con el dibujo que tienen a la derecha. El dibujo que tienen a la izquierda tiene otra numeración, ¿ya? Debiera ser estrictamente la expansión isotérmica. Acá debiera estar el 1, donde está ingresando la caldera, para que sea simil con este que tienen a la derecha. Debiera ser 1, 2, 3, 4, para que no se vayan a enredar. Este es solamente a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen la compresión isotérmica,
y en esta compresión isotérmica que corresponde al condensador, si ustedes se fijan, el volumen 4 es menor que el volumen 3, porque se comprimió, pero la presión 4 es mayor que la presión 3. Y acá también tienen una compresión isotérmica en el 4.1, que corresponde a lo que ocurre en el compresor, y la presión 1 es mayor que la presión 4, pero el volumen 1 es menor que el volumen 4. Acá, este proceso 4.1 y el 2.3 son adiabáticos. Es súper importante eso porque ustedes van a poder aplicar luego, cuando les explique, unas ecuaciones que son ecuaciones de proceso politrópico solamente en este proceso, en este caso 2.3 y 4.1. Siempre y cuando lo que tengan dentro del sistema, que así lo va a hacer en la prueba, sea gas ideal. Si no fuese gas ideal, no podrían aplicar eso que les voy a enseñar. ¿Ok? Otra cosa importante es que como hay un gas ideal, en el estado 1, 2, 3 y 4 pueden aplicar la ley de los gases ideales. Hay una persona que tiene un perrito, para que no interfiera, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Ya, gracias. Acá nosotros entonces tenemos el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es una mera máquina térmica. Y en esa máquina térmica ingresa Q sub 2, en este caso que es Q sub H, sale Q sub L, que es el Q sub 1 que representa el dibujo, y se genera trabajo, ¿ok? Trabajo neto. Entonces, algunas cosas que nosotros debemos saber. Ahí voy a ver acá una cosa primero. Ahí está. Algunas cosas que nosotros debemos saber. El proceso isotérmico más un gas ideal, ¿cierto? Que eso ocurre en las dos isotermas, la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. Si es isotérmico, ya no hay temperatura y por lo tanto la variación de energía interna va a ser igual a 0. Siempre que yo tengo un gas ideal e isotérmico, el delta U vale 0. Fíjense, en el diagrama de acá, el delta U 1,2 y el delta U 3,4 van a ser 0, porque este es isotérmico y este es isotérmico, y es un gas ideal. Y como les voy a decir luego, el delta U algebraicamente se escribe como el C sub V por delta T. Y delta T, para el caso, el perrito, para el caso del proceso 1,2 y el 3,4, son los mismos, por lo tanto el delta T vale 0, y en este caso el delta U vale 0. ¿Ya? En el caso del proceso adiabático, el calor absorbido por el gas es 0, por lo tanto el calor vale 0. Por favor, chiquillos, bajen el micrófono los que tienen los perritos. Roberto, tal vez tú. Micrófono soy yo. O si no, se podrá poner a todos los chiquillos en silencio. Yo los muteo. Sí, yo los voy a mutear a todos. Por favor. Ya. La primera ley de la termodinámica, el calor menos el trabajo es el delta U. Esto ocurre para cuando tengo yo propiedades totales, es decir, en kilojoule o en BTU. Gracias, Roberto. Y cuando tengo propiedades específicas, es calor menos trabajo igual a delta U con letras minúsculas. Como les decía recién, el delta U se define como C sub V por delta T. Ese C sub V es el calor específico a volumen constante que ustedes lo pueden sacar desde la tabla A de los anexos cuando yo se los pasé. O sea, cuando ustedes lo imprimieron. ¿Ya? El trabajo realizado por el gas en el proceso adiabático siempre es menor que el que realiza en el proceso isotérmico. ¿Qué estoy diciendo? Digo, el trabajo realizado en este proceso, entre el proceso 4.1, siempre va a ser menor que el proceso 1.2. ¿Cómo lo veo? Fíjense. Recuerden que el trabajo de flujo es el área bajo la curva. Entre 1 y 4, ustedes sacan el área, es un área chiquitita. Pero si yo hiciera entre 1 y 2, el área me toma todo el área 4, 1,4 o 4,1 y también esta área. Entonces el área es mucho más grande. Por lo tanto, el trabajo 1,2 siempre es mayor que el trabajo 4,1. Estoy hablando en valor absoluto, ¿ah? Porque el trabajo 4,1, como vamos a ver, siempre es negativo, igual que el trabajo 3,4. ¿Ya? Pero si yo comparo en valores absolutos, el trabajo 1,2 siempre va a ser mayor que el trabajo 4,1. El área, entonces ahí les expliqué eso, y el trabajo realizado por el gas en proceso de expansión isotérmica siempre será mayor que el correspondiente a la expansión adiabática.
¿ya? Es decir, que también el trabajo 1-2 siempre va a ser mayor que el trabajo 2-3 por la misma razón. Si tú te fijas, el área siempre va a ser menor que el área entre 1 y 2. Esto es súper importante porque nosotros en las pruebas te podemos decir la relación entre el trabajo de la expansión isotérmica y el trabajo de la compresión adiabática es 1,5. Si yo te estoy diciendo que es 1,5, como tú sabes, el trabajo 1,2 es mayor que el 4,1, por lo tanto tiene que ser trabajo 1,2 dividido por trabajo 4,1 es 1,5. Si yo te digo que la relación de esos trabajos es 0,6, te estoy dando la relación entre W4,1 y W1,2. Es decir, entre el trabajo de la compresión adiabática y el trabajo de expansión isotérmica. Entonces siempre tienes que tener claro que el trabajo de la expansión isotérmica es mayor que cualquiera de los dos trabajos de las compresiones adiabáticas. ¿Profe? Recuerden que el trabajo de la compresión adiabática y de la expansión adiabática en magnitud son iguales. La única diferencia que hay entre ellos es que en el caso del 2,3 es positivo y en el del 4,1 es negativo. Dime. No, soy yo. En el cuadrado azul sale que el área bajo la línea isotérmica siempre será menor que el área de la línea adiabática. El área bajo la línea... Perdón, gracias Roberto, estoy diciendo otra cosa. Esto es mayor, acá hay un error también. Acá debiera decir mayor. El área bajo la línea isotérmica 1,2 siempre será mayor que el área bajo la línea adiabática. Después lo voy a arreglar y se lo voy a subir a la plataforma para que no se equivoquen. Déjame anotar 45. ¿Ok? Gracias, Roberto. Fíjate que la razón de presiones y volúmenes del proceso de expansión isotérmica siempre será esto. Presión 1 sobre presión 2 igual a V2 sobre V1. Y eso es mayor que 1. ¿De dónde sale esto? Si ustedes aplican la ley de los gases ideales, tengo que P1 por V1 sobre RT1 es igual a P1 sobre V1, sobre RT1 igual a P2 sobre V2 por V2 dividido por R por T2. Como RT es constante, va a quedar que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y de ahí sale esta relación. ¿Por qué pongo que es mayor que 1? Porque P1 siempre es mayor que P2 y V2 siempre es mayor que V1. Si yo te digo la relación de volúmenes entre 2 y 3 es 1,5, tú tienes que saber que eso es V3 dividido por V2 es igual a 1,5. ¿Por qué? Porque V3 siempre es mayor que V2. En la prueba te voy a decir la razón de volúmenes, no te voy a decir cuál es mayor ni cuál es menor. Ustedes tienen que saberlo por estos dibujos. Ojo que estos numeritos pueden cambiar. Si yo te dijera, por ejemplo, que el proceso de expansión adiabática comienza en el estado 1, usted debería poner 1, esta es la expansión adiabática, 1, 2, 3, 4. Si yo te digo, el proceso de compresión isotérmica es 1, 2, yo debiese poner 1, 2, 3, 4. ¿Entendido? Entonces, obviamente que estos numeritos también van a cambiar, porque estos son para la expansión isotérmica y a modo de ejemplo yo te pongo P1 sobre P2. Podría ser P3 sobre P4. Va a depender del orden que tú hagas en este diagrama. Las razones de presiones, temperaturas y volúmenes del proceso de expansión adiabática siempre serán P2 sobre P3, P2 sobre P3, ¿cierto? Siempre va a ser mayor que 1 porque el P2 es mayor que P3. V2 sobre V3, el V2 es menor que el V3, por lo tanto siempre va a ser menor que 1, y el TH siempre es mayor que TL, por lo tanto siempre va a ser mayor que 1. Las razones de presiones, temperatura y volúmenes del proceso de compresión adiabática, en este caso el 4,1 en la compresión adiabática, siempre serán P1 es mayor que P4, por lo tanto P1 dividido por 4 es mayor que 1. El volumen 1 es menor que el volumen 4, por lo tanto V1 sobre V4 es menor que 1 o V4 dividido por V1 es mayor que 1. Y TH sobre TSUL siempre va a ser mayor que 1.
Entonces, en la prueba, lo primero que tienen que hacer es tener mucho ojo cuál es mayor que cuál. Ahora les voy a explicar lo que ocurre en cada proceso, para el cual consideramos el esquema inicial, en el cual el proceso 1-2 corresponde a la expansión isotérmica. Es decir, acá, en este caso, tenemos un calor que entra. Este calor es Q sub H, ¿ya? Y entra a una temperatura T sub H. Ese Q sub H siempre es positivo. ¿Ok? Bien, fíjense. Acá, el Q menos trabajo, aplico la primera ley que dice que Q menos W es igual a delta U. Obviamente que no hay energía cinética ni energía potencial. El calor menos trabajo es igual al delta U. En el caso del 1-2, esto actúa isotérmicamente. Por lo tanto, el delta U, si ustedes recuerdan, recién les dije que era C sub V por delta T. Al ser isotérmico, el delta T es igual a 0, por lo tanto el delta U 1-2 sería 0. Al ser esto 0, te queda que el calor es igual al trabajo. Si recuerdan de la prueba anterior, el trabajo es la integral de P por dV, que corresponde a la presión, a la integral que hay entre la presión y el volumen, a toda el área bajo la curva. Como el gas es ideal, esto yo lo puedo también resolver analíticamente y dejar la presión en términos de nRT dividido por V. Entonces se puede llegar a esta expresión, que el trabajo 1-2 es nRTH, la temperatura del foco caliente, por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Insisto, cuidado con los índices, porque estos índices son cuando el estado 1 ingresa a la caldera. Eso en la prueba puede cambiar y de hecho va a cambiar. ¿Ya? Entonces, nRTH, logaritmo natural de V2 sobre V1. Y eso es igual a Q12. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la primera ley, decía que el calor era igual al trabajo, porque el delta U, recuerden que era 0. Y el Q12 es igual a QH. El trabajo 1-2, entonces, es igual al calor que ingresa del foco caliente. Ese es el trabajo que ingresa a la caldera. Este trabajo y el Q sub H siempre son positivos. Q sub H y trabajo de entrada siempre son positivos. El trabajo específico 1-2 va a ser igual a RTH, logaritmo natural de V2 sobre V1 específico. Y eso es Q12 y eso es igual a Q sub H específico. ¿Ya? Sigamos. Ahora tenemos el proceso de expansión isotérmica. La última ecuación puede escribirse en términos de la presión. P sub I por EV sub I es igual a RT sub I, que es el gas ideal. Acá, el P sub I es RT dividido por V, por lo tanto tenemos entonces la ecuación que se obtiene para el trabajo 1-2, que es P sub 1, por ejemplo, por V1, logaritmo natural de V2 sobre V1. O que es lo mismo que escribiesen ustedes el RTH, porque PV es igual a RT. O también puede ser P2 por V2 por logaritmo natural de V2 sobre V1. O por la relación de presión. Exactamente lo mismo. O sea, ustedes para calcular el trabajo 1-2 lo pueden hacer con RTH, logaritmo natural de V2 sobre V1. Lo pueden hacer con RTH, logaritmo natural de V2, V1, o RTH, logaritmo natural de P1, P2, o P1 por V1, logaritmo natural de la razón, etc. Tienen varias ecuaciones dependiendo de qué datos, información tengan. Para el proceso 2-3, aquí se hace lo mismo. El Q23 menos trabajo es igual a delta U23. Pero recuerden que la turbina funciona adiabáticamente, por lo tanto el calor vale 0. Y te va a quedar que el calor es igual a menos trabajo es igual a delta U23. Para un gas ideal, el delta U es C sub V por delta T. Por lo tanto, te va a quedar que menos trabajo es igual a C sub V por TL menos T sub H. Ese es el trabajo total. Este C mayúscula se llama capacidad calorífica o volumen constante. Pero si lo tienes como propiedad específica, vas a utilizar el calor específico a volumen constante, que es el que está en la tabla. ¿Ok? Ojo, menos trabajo es igual a eso. ¿Puedes repetir lo que era el CV? El CV es el calor específico
que encuentras en la tabla, en los anexos. ¿Te acuerdas que están las tablas de vapor? Y adelante está la tabla, si mi memoria, te digo el tiro, el apéndice A, y dice calores específicos de gases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el C sub V del aire es 0,717 kJ partido por kilogramos Kelvin. El del agua es 1,411, etc. ¿Ok? Eso lo encuentras en la tabla. Después, tenemos nosotros acá el trabajo es igual a eso. Ojo, acá en la turbina, el trabajo siempre, como está saliendo siempre, es positivo, ¿ya? El calor vale 0 y el trabajo es positivo, ¿ok? En el proceso 3-4, que corresponde al condensador, haces exactamente lo mismo que en el 1-2, exactamente lo mismo, las mismas relaciones, pero con el proceso 3-4. Y acá te van a quedar relaciones similares, pero entre 3 y 4. Aplicas la ley de gases ideales, aplicas que el delta U vale 0 porque es un proceso isotérmico, pero acá el calor de salida es negativo y el trabajo de salida también es negativo. Cuando yo te digo el calor que seca el sistema o el calor que sale del sistema, siempre me refiero al calor 3-4 o al Q sub L. Cuando te digo en el ejercicio el calor que ingresa al sistema, ¿ya? El sistema, todo el sistema, ese va a ser el foco caliente. El calor que ingresa o que entra al sistema es Q sub H. El calor del foco de alta temperatura es QH. El calor que cede del sistema, no que ingresa, que cede, que sale del sistema, es el negativo, ¿ok? Que es Q sub L. En el proceso, en el último ahora, que es el de compresión adiabática, se hace igual que el 2-3, ¿ya? Pero que va de 4 a 1. Entonces acá, siempre el delta T, o el delta de algo, es ese algo a la salida menos ese algo a la entrada. En este caso, el delta T es T sub 1 menos T4, pero el T1 corresponde al TH y el T4 a TL. Por lo tanto, te va a quedar TH menos TL. El trabajo del 4-1 es igual al trabajo del 2-3, pero con signo distinto, ¿ya? Y el calor en ambos vale 0. Entonces, con eso ya hemos calculado todos los trabajos y los calores para los 1, 2, 3, para los 4 procesos. Tenemos acá un resumen de lo visto. El fluido de trabajo va a ser un gas ideal, no vayan a usar las tablas porque ahí va a estar todo malo. El 1-2, que insisto, puede cambiar, puede ser 2-3 o 3-4, 4-1, dependiendo de lo que yo te diga. Si yo te digo, el proceso de expansión adiabática comienza en el estado 1, sería 1, 2, 3, 4, y todo esto te cambia, ¿ok? Acá, en este caso, el 1-2 es la expansión isotérmica. Como es isotérmico, para un gas ideal, la variación de energía interna vale 0. El calor Q sub H, que es el del foco caliente, va a ser igual al Q12, al Q12, y eso siempre es positivo. El trabajo 1-2 es positivo. En el 2-3 es adiabático, por lo tanto, el Q23 vale 0, y el trabajo 2-3, como es una expansión, siempre que es una expansión el trabajo es positivo, y siempre que es una compresión el trabajo es negativo. Entonces en el 3-4 el trabajo es negativo y en el 4-1 el trabajo es negativo. Y acá en el 3-4 recuerden también que el delta U vale 3-4 vale 0 porque es un gas ideal, isotérmico. ¿Ya? Acá tienen entonces un resumen. Se deben equivocar. Aparece otro concepto nuevo, no se asusten, que son los procesos politrópicos. Los procesos politrópicos ocurren principalmente en gases, son de procesos de expansión y compresión, y relaciona la presión con el volumen de un gas determinado. A través de esta ecuación, P por V elevado a N es constante. Este N, si es un gas ideal, vale 1. Perdón, si es un gas isotérmico, vale 1, un proceso isotérmico. Si es un proceso isobárico, el N vale 0. Si es isométrico, vale infinito. Y si es adiabático o cuasi estático, vale K. La ecuación acá, esta ecuación de arriba, me va a quedar P por V elevado a 1 es constante. Acá P por V elevado a 0 es constante.
P por V elevado a infinito es constante y P por V elevado a K es constante. Ojo, este volumen puede ser el volumen total o el volumen específico, da exactamente lo mismo, ¿ya? No cambia en nada. La ecuación final, P por V elevado a 1, es P por V constante. El P por V elevado a 0, P constante. Obvio, si es isobárico, la presión es constante. Si es isométrico, P por V infinito es constante. Y si es adiabático o cuasi estático, el P por V elevado a K es constante. Veamos, ¿a qué me refiero? Proceso politrópico, en procesos adiabáticos y gas ideal, el coeficiente K, conocido como el coeficiente adiabático, que lo tienen que calcular si en la prueba, va a ser igual a C sub P dividido por C sub V. El C sub P y el C sub V son los calores específicos a presión constante y a volumen constante respectivamente, y ustedes lo sacan desde el apéndice A de las tablas que tienen. ¿Ok? Bien, definamos algo para que tengan la idea. Proceso termodinámico pasa desde un estado inicial a otro final de equilibrio, por ejemplo, del proceso 1-2, del estado 1 al estado 2. El proceso reversible es un proceso que después de ser llevado de un estado inicial a uno final puede retomar sus propiedades originales, porque es reversible. Y el cuasi estático o de cuasi equilibrio, pongan atención, es un proceso ideal lo suficientemente lento, es tan lento que hay desviaciones infinitesimales, muy pequeñas, a partir del equilibrio. Entonces, un proceso ideal suficientemente lento, hay desviaciones infinitesimales a partir del equilibrio, y el sistema permanece infinitesimalmente cerca del equilibrio. Acá lo pueden ver ustedes. Acá tienen uno que es tan lento que va cerrándose, ¿cierto? Se va comprimiendo lentamente, entonces está en cuasi equilibrio, casi en equilibrio. Mientras que este es una compresión muy rápida, entonces ya no está lejos del cuasi equilibrio, porque eso no es infinitesimal. Es para que tengan una idea. Estas ecuaciones, que se ven tan feas, estas son las ecuaciones de procesos adiabáticos en cuasi equilibrio utilizando un gas ideal. T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 dividido por K. Recuerden que K es la relación de las capacidades caloríficas o calores específicos, C sub P dividido por C sub V. También tienen esta ecuación. Al final, ¿cuáles son las ecuaciones que ustedes van a utilizar? ¿Dónde las van a utilizar? Donde tienen procesos adiabáticos, es decir, en la expansión adiabática y en la compresión adiabática del ciclo de Carnot. Pueden aplicar P por V elevado a K es constante, es decir, por ejemplo, P sub 1 por V sub 1 elevado a K es igual a P2 por V2 elevado a K. Y lo mismo acá, T por V elevado a K menos 1 es constante, o T por P elevado a 1 menos K sobre K es constante. Fíjense, acá se los voy a explicar mejor. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro famoso ciclo de Carnot. Aquí yo no puedo aplicar estas ecuaciones, las puedo aplicar en el proceso 2-3, que es una expansión adiabática, está en cuasi equilibrio y además hay un gas ideal. Y también en el 4-1, que también es adiabático. Solamente en el 2-3 y en el 4-1 yo puedo aplicar estas relaciones, estas tres relaciones, esta y esta. Vamos a hacer un ejemplo, no se asusten. Entonces, acá tenemos nosotros las relaciones que vamos a aplicar. Acá y acá. Aquí les hice un recordatorio de las letras mayúsculas y las minúsculas, que las mayúsculas son de propiedades totales y las minúsculas de propiedades específicas. Roberto, por favor, sigamos. Acá se aplican sobre el proceso de expansión. Fíjate, aquí yo tengo el proceso de expansión adiabática. Si aplico las relaciones que indiqué delante de proceso politrópico, aquí yo voy a decir P2 por V2 elevado a K es igual a P3 por V3 elevado a K. También puedo aplicar T2 por V2 elevado a K menos 1 es igual a T3 por V3 elevado a K menos 1, o bien puedo aplicar esta relación elevado a 1 menos K sobre K en este proceso. Esto mismo lo puedo aplicar también al 4-1. P1 por V1 elevado a K es igual a P4 por V4 elevado a K.
¿Ya? Esto es súper importante. Por ejemplo, si yo tengo los datos del estado 4, pero de acá del estado 1 solamente tengo un dato, por ejemplo, la presión 1. Si yo conozco P4 y V4, y acá solamente la presión 1, basta con que aplique esta ecuación y puedo determinar el volumen 1. ¿Ya? Veamos un ejercicio. Concéntrense, ¿ah? Una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot recibe calor desde un foco de temperatura de 220 y lo expulsa a otro a 30 grados Celsius. ¿Qué me están diciendo? ¿Quién es TSUH? 220. ¿Quién es TSUL? 30. Lo primero que deben hacer es eso y transformen el 220 a temperatura Kelvin. Les queda 220 más 273, 493, ¿verdad? Y a 30, 273 más 30 serían 303 Kelvin, que sería el TSUL. TSUH, 220, TSUL, 30. El proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, donde vamos viendo la compresión isotérmica está abajo, ¿cierto? En la isoterma de abajo, y ahí empieza el proceso 3, cuyo volumen es 12, el del estado 3, y termina en el estado 4 a una presión de 75. El sistema contiene aire, no es agua, ¿ves? Dibuje el diagrama PV y determine para cada estado el trabajo y el calor en kilojoule/kilómetro. Entonces, desde las tablas que te entregué en clase, el apéndice A debe sacar los valores de los calores específicos, C sub P y C sub V para el gas del sistema, en este caso es aire. Si ustedes van a la tabla, se van a dar cuenta que el C sub B es 0,717 y el C sub P es 1,003. Por lo tanto, el K es C sub P dividido por C sub V y eso te da 1,4. Al menos algo. El problema indica que el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Esta es la compresión isotérmica, por lo tanto, este es el estado 3. 3, 4, 1, 2. ¿Ya? El 1,2 es expansión isotérmica, el 2,3 expansión adiabática, el 3,4 es compresión isotérmica y el 4,1 es una compresión adiabática. ¿Qué datos disponibles hay en el problema? Lo que les decía recién. Recibe calor de un foco, temperatura a 220 y lo expulsa a otro de 30 grados Celsius. Por lo tanto, TSUH es 220 y TSUL es 30. Dime. Esto está en el otro Power, ¿cierto? No lo he subido porque anoche les puse el ejercicio, pero se lo voy a subir. ¿Ya? Recuerda, bueno, en todo caso este es el ejercicio 15 del anexo que está arriba, pero igual se lo voy a subir como corresponde. ¿Ya? Y también la clase, ¿eh? La clase también se va a subir. Les voy a dar el link luego. ¿Ya? Recuerda entonces que TSUH es mayor que TSUL. El proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, por eso dijimos que era este el 3, cuyo volumen es 12 metros cúbicos. Este va a ser 12 y termina en este estado 4, cuya presión es 75. Esta presión va a ser 75. ¿Ya? Fíjate, siempre tienen que buscar los estados que conozcan dos datos. Si ustedes conocen dos datos en un estado, aplican la ley de los gases ideales y determinan el otro dato. ¿Cuáles son las variables que juegan acá? Presión, volumen y temperatura. Entonces, en el estado 3, yo ya conozco la temperatura T3, que corresponde al TSUL, por favor, en Kelvin, 303 Kelvin, y conocen el V3, que corresponde al volumen específico, que en este caso es 12 metros cúbicos. Como conozco T3 y V3, aplico la ley de los gases ideales y puedo calcular la presión 3. Como tengo en este estado 4 la presión 4 y también conozco T4, calculo el volumen 4 con la ley de los gases ideales. Ya tengo todos los datos en el estado 3 y en el estado 4. ¿Cómo calculo el estado 2? En el estado 2 tengo la pura temperatura, 220. ¿Qué debiera ser? No tengo nada más. No tengo ningún otro dato. No puedo aplicar la ley de los gases ideales porque si yo aplico PV es igual a RT, no conozco ni la presión ni el volumen, solo la temperatura. Por lo tanto, tengo que acudir a otra ayuda. La ayuda es que esto es un proceso adiabático, el 2,3. Al ser un proceso adiabático, puedo aplicar, por ejemplo, todas las ecuaciones de proceso politrópico.
P por V elevado a K es constante, no me sirve porque es presión y volumen. Necesito una que tengo la temperatura porque yo conozco la temperatura. Entonces digo T por P elevado a 1 menos K sobre K. Si yo dijera T2 por P sub 2 elevado a 1 menos K sobre K es igual a T3 por P3 elevado a 1 menos K sobre K, conozco todo esto, conozco T2 y podría calcular el P sub 2. Si calculo el P sub 2, tendría T sub 2 y P sub 2 acá. Por lo tanto, el V2 lo podría calcular también con proceso politrópico. Por ejemplo, P2 por V2 elevado a K es constante. Es decir, P2 por V2 elevado a K es igual a P3 por V3 elevado a K. O bien podría aplicar la ley de gases ideales, porque ya tengo la temperatura y tengo la presión, y podría decir que el V es igual a RT2 dividido por P sub 2. Tienen las dos posibilidades. Y en el estado 1 hacen lo mismo. Como conozco solamente T sub H, que corresponde al T sub 1, aplico las ecuaciones de procesos politrópicos, acá, con 4, y podría determinar el P sub 1 y el V1. Veámoslo. Entonces, ahí yo les puse, lo que debes hacer es intentar calcular todos los valores de P, V y T para cada uno de los estados, 1, 2, 3 y 4. Más que intentar, deben calcular, como sea. Recuerda que el sistema está constituido por aire, el cual es un gas ideal, por lo tanto puedes aplicar la ley de gases ideales en todos los estados. Estado 1, 2, 3 y 4. Entonces, les puse yo, es muy fácil, identifica aquellos puntos en los que tengas información de dos propiedades PVT, que sería en el estado 3 y en el estado 4. Si lo aplico acá, entonces yo puedo calcular. Para el estado 3 conoces T y V, para el estado 4 conoces T y P. Entonces, con la ecuación de gas ideal determinas P3 y V4. Aquí calculé el P3 y aquí calculé el V4, que están en el anexo de máquinas térmicas. Entonces ya puedo poner los valores de 4, tengo todo, y tengo todo también en el estado 3. ¿Se fijan? Bien. Para los estados 1 y 2 solo conocen la temperatura. Este se asustó. Espero que esto no sean ustedes. Tienes de reserva las ecuaciones de procesos politrópicos. ¿Ya? Entonces, acá, en 2.3 y en 4.1 puedes aplicar todas las ecuaciones de procesos politrópicos. El proceso 4.1 es adiabático y el gas ideal, por lo tanto podemos utilizar las ecuaciones de procesos politrópicos. T4 dividido, bueno, ahí yo lo saqué al tiro, ¿eh? En realidad es T4 por P4, perdón, T4 por P4, ¿cierto? Elevado a 1 menos K sobre K, es igual a T1 por P1 elevado a 1 menos K sobre K. Por favor, ustedes como ejercicio empiecen a determinar esto por algebraico para que sepan hacer cualquier relación para la prueba, ¿ok? Vean de dónde salió esto. Es un simple despeje algebraico. Y acá tengo esta relación y determiné el P1. Para calcular el volumen 1, puedo aplicar la misma ecuación de proceso politrópico. En este caso apliqué P por V elevado a K es constante. Yo tengo este valor. O bien, yo podría calcularlo, como ya conozco la temperatura y la presión, podría calcularlo utilizando la ecuación de gas ideal. Da exactamente el mismo valor, ¿ya? Lo que más les acomode a ustedes. Hago lo mismo, entonces, para el otro estado, ¿ya? Entonces, el proceso 2.3 también es adiabático, gas ideal. Hago lo mismo. Hago la relación P por P elevado a 1 menos K sobre K. Es constante. Entre 2 y 3 lo calculo y calculo la presión 2. Para calcular ahora el volumen 2, lo hago por la ecuación de gas ideal, o bien podría haberlo hecho por el proceso politrópico, que hubiese dicho P2 por V2, o sea, P por V elevado a K es constante. Debería darle el mismo valor o muy parecido. ¿Ya? Ahí se los hice, 3,56. Entonces ya tenemos todos los valores. Fíjense, ¿qué es lo otro que tienen que hacer? En la prueba yo les voy a hacer un ejercicio de este estilo, que les voy a pedir hacer el diagrama PV y que calculen el calor y el trabajo para todos los procesos. Acá, ustedes se fijan, si miran la ordenada, tienen 7,23, 75, 39,7. No puede ser que el 39,7 esté sobre el 75. Significa que está mal hecho el gráfico,
y tienen que hacerlo de nuevo, no ponerse nervioso como el dibujo que está ahí. Entonces, ahí ustedes lo hacen de nuevo y queda todo ordenadito y esta es la forma del diagrama PV. ¿Ya? Ahora tienen que calcular el trabajo y el calor. Eso ya es fácil. Aplican las ecuaciones, que el calor menos trabajo es igual. Ahí me faltó un delta. Delta sub 1, 2. Profe, ¿Ya? tiene una duda Y, de ¿cómo es? Felipe Farías. Dime. Dice Felipe Farías que el anexo, las presiones son inversas. ¿Quién me habla? Es que lo que pasa es que Felipe Farías tiene el micrófono muteado, pero le está haciendo una pregunta por el chat. ¿Qué pregunta el Felipe? Dice que en el anexo las presiones son inversas, que P2 está partido en P3. Dile que mire el índice, porque cuando cambia de signo se le dan vueltas. Ya. ¿Ya? Entonces tienes que ver lo de los signos. Por ejemplo, P por V elevado a K es distinto que P por V elevado a menos K, porque P por V elevado a K te quedan los dos arriba, si es P por V elevado a menos K te queda P dividido por V elevado a K. Entonces está correcto, pero es el inverso de los signos. Entonces tienes que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Bien. Siguiendo con esto, acá hay un trabajo isotérmico, acá faltó un delta sub 1, 2, y como es un proceso isotérmico, este delta 1, 2 vale 0, por lo tanto te queda que el calor es igual al trabajo, ¿ya? Y eso es igual a la integral de P, y ahí aplican toda la ecuación que vimos, ¿ok? Proceso 2, 3, lo mismo como el proceso del adiabático, el calor 2, 3 vale 0, y aplica las ecuaciones. ¿No? Dime. Profe, que cuando hacía el tema de las temperaturas con las presiones, elevado a 1 menos K partido en K. Mira, me voy a volver acá. En el otro. ¿Acá? ¿Este? Sí, ahí mismo. Sí. Ya, mira, Cuando anota. dice T3 partido en T2, ¿Sí? igual en el anexo Mira. aparece P2 partido en P3. A ver, ¿qué dice en el anexo? Dímelo tal cual. Porque esto lo saqué del anexo, es igual. P1 partido en P2 igual P2 partido en P1 elevado a 1 menos K partido en K. Es que estás hablándome del mismo ejercicio o de otro ejercicio. Son varios ejercicios que tengo acá. A ver, dame el ejercicio. Dime de nuevo. ¿Cuánto? T1 partido en T2 ¿Ya? igual P2 partido en P1 ¿Ya? elevado a 1 menos K Sí, partido en K. Está correcto, mira, fíjate, en este dice elevado a K menos 1, estoy cambiando el signo. Al cambiar el signo te queda el numerador abajo y el denominador arriba. ¿Te fijas o no? Ya. Esto sería lo mismo, si tú quieres, T3 sobre T2 es igual a lo que está ahí y es igual a P2 dividido por P3 elevado a 1 menos K dividido por K. ¿Ya? Profe, gracias. Cuando tú das, pero qué bueno que preguntaste eso, cuando inviertes el numerador con el denominador, el signo de arriba también se invierte. ¿Ok? Es una cuestión de álgebra. Entonces, por eso, qué bueno que preguntaste esto, es importante que ustedes hagan ejercicios para que entiendan bien. Y por lo tanto, sigamos donde estábamos calculando los trabajos y los calores, y es eso. Después, para comprobar los resultados, no te lo pide el problema, pero yo te lo aconsejo, que determines las eficiencias por distintos métodos. 1 menos TL sobre TH, recordando que estas temperaturas van en Kelvin o en Rankine. 1 menos QL sobre QH, también te da lo mismo. Y trabajo del ciclo dividido por el QH también da lo mismo. Tienes que calcular el trabajo del ciclo. El trabajo del ciclo es la suma de todos los trabajos y eso lo divides por el Q sub H y te quedaría lo mismo. Y acá están los resultados del ejercicio. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, chiquillos, o prefieren ustedes leer, escuchar de nuevo el video y hacemos una clase. Mira, yo pensaba el jueves a las 8, pero hay niños que tienen clase, entonces la podríamos hacer el jueves a las 10:30. No sé si les parece. Ahora ponlos a todos fuerte. Me parece. ¿Sí? Entonces, el jueves a las 10:30, la idea es que ustedes, bueno, acá les planteo un ejercicio, está resuelto en el libro, en el anexo que les subí, pero me interesa que ustedes lo hagan, ¿ya? Y también que me hagan todas las consultas
que tengan. Y también en la plataforma yo les subí las pruebas. Esas van a ser las pruebas tipo que les van a salir en la prueba, valga la redundancia, del día que corresponde. Profe, ¿Ya? dicen que hay prueba el jueves a las 10:30. Hay pruebas los jueves a las 10:30. Sí, ¿Ya? verdad. ¿Y quieren el viernes entonces? ¿El viernes qué día es? ¿El viernes podría ser o no? Sí, ¿O o el jueves de la tarde, jueves de la tarde? ¿A qué hora? Ustedes manden. a las 4. Manifiéstense. ¿A las 4 está bien o no? ¿Sí? Ya. Entonces el jueves a las 4. La otra cosa, mañana, ¿ustedes entendieron ya todo bien? Bueno, tienen que estudiar, ¿cierto? Bueno, antes, Roberto, yo creo que hasta aquí, para que apagues el video y conversar con los niños un rato. Ya, dame un segundo.